Agradecemos su presencia y le damos la bienvenida a esta sesión ordinaria del día de hoy, 5 de agosto de 2019. Entonces, le ruego al señor secretario el favor de leer el orden del día. El orden del día, señor presidente, es el siguiente: verificación del quórum, lectura de excusas, lectura de la acta 009, la sesión del 27 de junio de 2019, cuarto informe de presidencia, quinto, conferencia a cargo del doctor Mauricio Plazas Vega, las ideas políticas de la independencia y la emancipación de la Nueva Granada. Sexto, palabras del presidente. Séptimo, refrigerio. Este es el orden del día. Muy amable, señor secretario, pregunto a los señores académicos si aprueban el orden del día. Es un honor que me ha concedido muy gentilmente el señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento, y que viene a ser como anillo al dedo para algo que venía pensando de mucho tiempo atrás, como era escribir un texto sobre esa materia. El libro tiene una dedicatoria que la voy a mencionar porque la escribí con mucho cariño y mucha gratitud. Va a tener dos dedicatorias. Y la primera pues va a ser a nuestro querido amigo Gabriel de Vega Pinzón, gracias a quien me inicié yo como profesor en la Universidad de Rosario en la Cátedra de Historia de las Ideas Políticas. Y la segunda, que es la que tengo aquí escrita, dice así: a Alirio Gómez Lobo, nuestro inolvidable maestro de Historia de las Ideas Políticas en la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor de Nuestra Señora de Rosario, una afectuosa atención a su iniciativa de estudiar la proyección y el desarrollo de las ideas políticas en Colombia. Yo, para elaborar este texto y en general para esta presentación, después de mucho pensar, decidí hacerlo con la siguiente metodología. Una primera parte para expresarles a ustedes lo que se ha dicho sobre las ideologías políticas de la independencia y la emancipación en la Nueva Granada. Una segunda parte sobre las que yo creo que fueron las fuentes de la ideología y la emancipación en la Nueva Granada, y una tercera parte que es la demostración mediante textos o consultas de fuentes, según la cual efectivamente lo que estoy expresando en la segunda parte es una realidad. En la primera parte, que versa sobre lo que se ha dicho acerca de las ideas políticas de la independencia y la emancipación, dijéramos que escogí los textos a mi manera de ver más relevantes con el objeto de sintetizar lo que plantean y expresar mis puntos de vista en esa materia, obra por obra o autor por autor. El primer texto o la primera posición, la primera corriente de análisis sobre estas materias es la que yo he denominado la posición que explica la independencia y la emancipación desde el punto de vista o con un criterio de lucha de clases y de estirpe calvinista de nuestras instituciones. Esa posición, en líneas generales, fue defendida por dos personajes notables de la historia de Colombia, como fueron Alfonso López Michelsen e Indalecio Líbano Aguirre. Indalecio Líbano Aguirre escribió un libro muy interesante, muy bien escrito además, profundamente polémico, que se llamó Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Alfonso López Michelsen escribió en esencia tres textos de referencia, que son la estirpe calvinista de nuestras instituciones, el Estado fuerte y la introducción al estudio de la Constitución de Colombia. ¿Qué dice Indalecio Líbano? Indalecio Líbano, en síntesis, sostiene que realmente los personajes de la independencia, como Camilo Torres, por ejemplo, fueron personajes que representaban a la Nahuelita Sara como
los notables de Santa Fe que no defendían propiamente los intereses de las clases vulnerables, sino fundamentalmente los intereses de los propietarios. Aluce, dentro de su concepción profundamente inspirada en el materialismo histórico y dialéctico marxista, a partir de la concepción según la cual la historia es la de la lucha de clases, aluce que realmente lo que se presentó en 1810 fue un cambio de manos, o el principio de un cambio de manos de la monarquía borbónica absoluta a la hegemonía de los notables de Santa Fe y más adelante de las Provincias Unidas. De esa pluma implacable, Indalecio Oliva no solamente se rescatan José María Carbonell, el bartolino que levantó a las masas en 1810, en el 20 de julio, y Antonio Nariño, que yo recuerde. Pero en lo demás es una crítica muy fuerte. Indalecio es egresado de la Universidad Javeriana, como ustedes saben, hace un reconocimiento muy especial a lo que fue de todas maneras la impronta jesuita y además con justicia lo hace. Pero bueno, continuó con López Miquelsen. Alfonso López Miquelsen, profesor de Derecho Constitucional en el Rosario, persona muy apreciada por nosotros los rosaristas, y hombre de gran agudeza en sus escritos, básicamente participa de los planteamientos de Indalecio Oliva Aguirre, pero ahonda en algo que también plantea Indalecio, y es la estirpe calvinista de nuestras instituciones. Dice López Miquelsen en esa obra lo siguiente, dice que es, y esto ya estaba anunciado en la introducción al estudio de la Constitución de Colombia, que es muy curioso que nuestras gentes que vivieron bajo el intervencionismo de los Austrias primero y posteriormente de los Borbones, pero bajo un intervencionismo proteccionista de los Austrias que se plasmó fundamentalmente en el derecho indiano, de un momento a otro e insólitamente, súbitamente, desde 1811 hasta nuestros días, pues yo diría, incluso hago esa precisión, que hasta 1936, que fue la gran reforma constitucional de López Pumarejo, la Constitución ha sido la misma, y denuncia como un hecho lamentable que se hubiera adoptado el liberalismo de modo inconsulto, la defensa a ultranza de los derechos de propiedad y la copia, sin comillas, del constitucionalismo norteamericano. Apunta al respecto que las instituciones que tomamos inspirados en los Estados Unidos son instituciones de impronta calvinista, y en ese aspecto pues recuerda cómo la revolución de independencia norteamericana pues tuvo su origen en el puritanismo, la migración de Inglaterra de los puritanos, y sobre todo un puritano muy destacado, un latitudinario, así dice latitudinario en el sentido de puritano abierto, que fue John Locke, cuya obra, el segundo ensayo sobre el gobierno civil, fue determinante en Thomas Paine y en todo lo que ocurrió en el proceso de independencia norteamericana. Hace ver López Miquelsen en la estirpe calvinista cómo Calvino sostenía en sus escritos éticos y religiosos y políticos la distinción misteriosa que hacía Dios entre elegidos y réprobos. Los elegidos, por una misteriosa concesión divina, eran los llamados a guiar a la humanidad. Los réprobos, también por una misteriosa decisión divina, también estaban destinados a someterse. En ese orden de ideas, el burgués propietario
en favor de quien escribe John Locke, fundamentalmente su segundo ensayo sobre el gobierno civil, con la defensa del derecho de propiedad esencialmente, es quien se transporta al norte de América después de la Revolución Inglesa en 1688 para sentar las bases, los cimientos de todo lo que fue la literatura panfletaria y todo lo que fueron los escritos políticos, económicos, filosóficos, con Jefferson a la cabeza, Hamilton en la parte económica en los Estados Unidos, y que culminaron con 3 documentos sucesivamente, que fueron la Declaración de Independencia del 4 de julio de 1776, los artículos de la Confederación de 1777 y finalmente la Constitución de 1787. Pues en el planteamiento de López Michelsen, como en el de Líbano Aguirre, lo que se destaca en últimas es esa impronta calvinista, esa ética del burgués. El burgués es así, es un privilegio, es un elegido. El enriquecimiento, según la interpretación del calvinismo que ofrecen López e Indalecio Líbano, pues simplemente es una comprobación, es como la prueba de ser elegido. Y pues todo ese discurso en últimas termina siendo descalificatorio de los grandes aportes de los personajes de la independencia, sobre todo de la independencia, ya no tanto de la emancipación, lo que llamamos la generación precursora, no tanto ya la generación prócer. Yo tengo que decir sobre ese planteamiento que, pues evidentemente, sostener que la historia nuestra es la de una estirpe calvinista, pues yo puedo decir que la historia nuestra no, la historia de Occidente es una estirpe calvinista. La inspiración de López Michelsen es la obra de Max Weber sobre el protestantismo y el espíritu del capitalismo, la reforma protestante y el espíritu del capitalismo, y evidentemente pues en todo Occidente tuvo una proyección o un eco la reforma protestante. Y hay un hecho curioso que me permite pasar a una segunda posición sobre estos temas, que es la posición de la escolástica, el escolasticismo o la alta escolástica española de la escuela salmantina, y también en Italia de la escuela del santo cardenal Roberto Bellarmino, la influencia de la escolástica, dijéramos jesuita, en nuestra independencia. Sobre esta materia, sobre esa posición, sobre esa proyección del escolasticismo en la independencia, los personajes que a mi manera de ver representan en mayor grado la exposición más rigurosa son Rafael Gómez Hoyos, autor de la Revolución Granadina de 1810, una obra publicada en 1960 en 2 volúmenes por Artemis, por un lado, y sin la menor duda el profesor de la Nacional de la Javeriana y del Rosario, Leopoldo Primi, quien escribió unos artículos fascinantes en la revista Universitas de la Universidad Javeriana. Están publicados en cinco fases, son 5 capítulos, digámoslo así, que se llama algo así como el prerromanticismo liberal o la escolástica réplica a Alfonso López Michelsen. En esos 5 capítulos Primi se dedica a cuestionar las tesis de López Michelsen. Son artículos sumamente interesantes, como interesante es la estirpe calvinista, no me voy sin la menor duda, pero Primi ofrece un detalle que a mí siempre me llamó la atención en la historia del pensamiento. Es un detalle muy, muy, muy importante. Miren ustedes lo siguiente: Sir John Locke, que es un personaje de la Inglaterra del siglo XVII, en quien descansan para muchos los cimientos de la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688,
que dio al traste con la monarquía absoluta y entronizó en Inglaterra, en el Reino Unido, la monarquía constitucional. El señor John Locke estudió inicialmente en Oxford, y las enseñanzas en la escuela de Oxford seguían los lineamientos escolásticos. Y Locke, en su obra El segundo ensayo sobre el gobierno civil, Locke es el padre del liberalismo, es llamado el padre del liberalismo. En su obra El segundo ensayo sobre el gobierno civil, John Locke dice expresamente que su tesis sobre el contrato, o sostiene la tesis del contrato originario celebrado para proteger los derechos naturales, los derechos del estado de naturaleza y especialmente el derecho de propiedad. Él reconoce que sus ideas sobre el contrato se han inspirado en el pastor Richard Hooker, para muchos fundador del anglicanismo y es decir, de la iglesia oficial inglesa, quien abrevó en sus estudios también en la escolástica en la Universidad de Oxford. Con lo cual se encuentra un contacto muy interesante entre esa impronta escolástica y la teoría del contrato de Locke, que es el padre del liberalismo, y por consiguiente, en tanto que Locke fue puritano, hijo de puritanos, y se proyectó en puritanos que emigraron al norte de América, pues se ve también pues, una especie de expresión allá de esa raíz escolástica. No pretendo esto decir, y creo que Uprimi tampoco lo pretende, que el liberalismo es en esencia la escolástica, no, ni mucho menos, pero sí ese contacto es enormemente importante, yo diría que es trascendental. Pero ¿qué es lo que importa del pensamiento escolástico que se transmite de esa manera? Es lo siguiente: resulta que Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, en la Suma de Teología, y también en un ensayo que escribió sobre los príncipes para el monarca de Chipre, creo que era la cosa, decía lo siguiente, decía Tomás de Aquino que si bien hay una gran razón ordenadora que es el origen remoto del poder político, lo cierto es que el origen próximo del poder político está en el pueblo, en la comunidad, dice él cuando habla del bien común, porque es el bien común. Pues bien, el pensamiento de Tomás de Aquino, después de la reforma protestante, de ese grito luterano de la reforma protestante, y a partir de la contrarreforma liderada por los jesuitas de San Ignacio de Loyola, ese tomismo del siglo XIII es retomado en el siglo XVII español por tres grandes maestros españoles que fueron Francisco Suárez, el doctor Eximius, Juan de Mariana, autor del Rey, de una obra que se llama El Rey de la Institución Real, y Luis de Molina, que iban de la mano del santo cardenal italiano Roberto Bellarmino. ¿Y qué dijo Francisco Suárez? Francisco Suárez acogió la tesis tomista y la desarrolló en una teoría del contrato en la que manifiesta claramente que el origen del poder político está en un contrato dependiente de la voluntad popular. Obviamente esa tesis del contrato que se propone en el siglo XVII es una tesis que en esos momentos no era peligrosa para la corona española, y no era peligrosa para la corona española porque para entonces, y en esto sigo a López Michelsen y estoy absolutamente de acuerdo con esa posición y creo que es así, para entonces venía una concepción del rey, del monarca, como no propiamente de derecho divino, pero sí amparado en la voluntad divina, y es una especie de mito del monarca amparado allá en un ordenamiento superior, y eso se respetó profundamente durante los Austrias, hasta que, es más, no solo lo relata López Michelsen, las biografías sobre los Austrias y la caída de los Austrias ponen de presente como en el último de los Austrias, que fue Carlos II, se llamaba el hechizado, justamente
porque se pensaba que en realidad estaba afectado o poseído o influido de alguna manera influenciado de alguna manera por Satanás, dentro de ese mito que había sobre el poder. Pero ese mito se destruye ya en el siglo XVIII, en 1700 llegan los Borbones, 1715 o algo así, con la Paz de Utrecht ya se entroniza plenamente Felipe d'Anjou, y los Borbones franceses se establecen en España, pero después digamos ya en su momento, en el cierre del siglo XVIII y en los comienzos del siglo XIX, viene la hecatombe terrible que tiene su punto de quiebre más lamentable con la invasión de Napoleón a España, después del vergonzoso acuerdo de Fontainebleau de Carlos IV, un mediocre rey español, Borbón, con Napoleón, y la humillación de Bayona en 1808, cuando finalmente se abdica en cabeza de José Bonaparte. Pues en esos momentos en que en la independencia, en la Nueva Granada en particular, pues todavía se le rendía tributo al rey, al monarca español, pues ya el monarca no era un monarca amparado en el mito divino, sino que era un monarca del más acá, un monarca cuestionado, muy cuestionado por los acontecimientos de Manuel Godoy y de María Luisa de Parma, de quien era favorito Manuel Godoy, más todo lo que pasó en España. De verdad que en ese momento, cuando lo que decía Suárez recobra vigencia, se vuelve enormemente importante y se vuelve peligroso, por decirlo así. Noten ustedes que en 1767, por orden de Carlos III, que ha sido llamado el Rey Libertador, ya les puedo comentar un poquito sobre eso, pero los jesuitas fueron expulsados de la Nueva Granada y pues de los dominios españoles. Pero la expulsión de los jesuitas no significó también la expulsión de las ideas de los jesuitas. Y las obras de los jesuitas, por ejemplo, el De Legibus de Francisco Suárez, o la obra del rey en la institución real de Juan de Mariana, y los escritos de Belarmino y de Luis de Molina, fueron obras que estaban en las bibliotecas de los jesuitas. La biblioteca de los jesuitas es una biblioteca importante. Expulsados los jesuitas, esa biblioteca pasó a depender de la corona y en últimas terminó siendo biblioteca más o menos en manos de la Universidad Tomista y en manos pues de la corona española, pero la biblioteca conservaba los libros. Cuando se han hecho estudios sobre las bibliotecas, por ejemplo de Antonio Nariño o la biblioteca de Camilo Torres, en los que especialmente en la de Camilo Torres se encontraron textos de la escolástica y textos específicamente de Luis de Molina, pero menciono todo esto es porque, claro, una doctrina que sostiene que la voluntad del pueblo es la legitimante del poder político y que también sostiene que si el monarca se convierte en tirano, el pueblo tiene derecho a destituirlo e inclusive asesinarlo, criminalizarlo y ejecutarlo, como lo dice enfáticamente Juan de Mariana en El Rey y la Institución Real, pues es una doctrina sumamente peligrosa en esos momentos para la España borbónica. Y lo interesante del punto en el que desarrolla sus tesis Leopoldo Oprimi es justamente eso, miren cómo un pensamiento, un legado tomista o un legado escolástico tomista o un legado suareciano que en su momento no fue peligroso, se convertía en enormemente importante en tiempos en los cuales nos acercábamos hacia la independencia. Pero lo mismo desarrolla Rafael Gómez Hoyos. Entre otras cosas, una cosa interesante de la obra de Rafael Gómez Hoyos es que cuando Rafael Gómez Hoyos termina de escribir su Revolución Granadina de 1810,
cuando estaba pues para publicar la obra, salía a la luz pública la obra de Indalecio Líbano sobre los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia. Entonces Rafael Gómez Hoyos se desahoga, se alcanza a desahogar y cuestiona muy fuertemente a Indalecio Líbano y defiende su tesis del escolasticismo como impronta fundamental de la independencia y la emancipación en la Nueva Granada. Son obras preciosas, las de Gómez Hoyos y Leopoldo Primni, pero igualmente me parece, con mucho respeto, desde luego, como lo digo también respecto del maestro López Michelsen y Indalecio Líbano, esa conclusión es marcadamente sesgada, porque no se puede concluir, no se puede afirmar simplemente que fue la escolástica la determinante de la independencia ni la que ilustró las ideas de la independencia. Hay muchas otras, como lo voy a decir más adelante, pero de esa manera presento a Primi, presento a Rafael Gómez Hoyos y también a Miguel Antonio Caro, con el hispanismo católico y su proyección en la independencia. Hay un texto, ya para pasar a una tercera posición, es Otto Carlos Stetzer, un historiador argentino, que tiene una obra sobre las ideas políticas de la independencia y la emancipación en América, y tiene un doctorado de la Universidad de Georgetown. Stetzer también sostiene la tesis de la impronta escolástica, pero junto con las ideas francesas y la ilustración inglesa. Cuando hablo de la ilustración inglesa, pues me refiero a Locke, y cuando hablo de la ilustración francesa, pues me refiero a la primera y la segunda ilustración. La ilustración primera de Montesquieu y después la segunda ilustración con Rousseau y D'Alembert y Diderot, en fin. Se presenta como esa amalgama de ideas, pero también me parece que en ese planteamiento de Stetzer hacen falta otras fuentes de inspiración, que es un tema que voy a mencionar más adelante. Otro personaje que me causó bastante inquietud y me pareció muy interesante es Jaime Urueña Cervera, con una obra que se llama Nariño y Torres y las ideas francesas en la independencia. La obra de Urueña Cervera es verdaderamente meritoria. Una de las cosas que se propone Urueña Cervera se propone demostrar que en realidad la impronta de la independencia, de la ideología de la emancipación aquí, es una impronta francesa. Pues desde luego con la inspiración inglesa, porque Montesquieu como Voltaire se inspiraron en el pensamiento de John Locke y en las instituciones inglesas. Pues eso dice Urueña, y además hace algo que me pareció a mí impresionante. Resulta que Camilo Torres, ya lo vamos a mencionar, Camilo Torres en uno de sus escritos, tal vez para mí es fundamental, siempre se habla del Memorial de Agravios, pero hay una carta de Camilo Torres a Ignacio Tenorio, que es donde está verdaderamente el revolucionario rosalista Camilo Torres. En esa carta de Camilo Torres hay unos pasajes que son idénticos al de un autor francés, y ese cortejo lo hace Urueña Cervera con una claridad absoluta para demostrar la influencia francesa en la independencia. Mencionaría también, por último, y además como un acto de elemental justicia, la obra de Javier Ocampo López sobre la ideología del proceso de independencia y emancipación. Ocampo López, él sí presenta una concurrencia de fuentes. Entonces él alude al pensamiento de la ilustración francesa, al pensamiento de la ilustración española, alude también a la impronta escolástica, se refiere a la ilustración inglesa con Locke, alude muy fugazmente, pero alude a los fueros municipales, y se refiere igualmente a la denuncia de los dominicos contra los abusos de los conquistadores, de la que fue clara expresión la obra sobre el brevísimo relato de la destrucción de las Indias de Bartolomé de las Casas, y hace referencia desde luego al padre del derecho internacional moderno, que es Francisco de Vitoria. Esas son
como una muy apretada síntesis de los planteamientos con los que uno se encuentra acerca de las ideas políticas de la independencia y la emancipación. ¿Qué sostengo yo? ¿O qué trato de sostener en el texto? Yo sostengo que en realidad hay verdaderamente una concurrencia de fuentes. ¿Y cuáles son esas fuentes? Pues son, primero, indudablemente la escolástica. No cabe duda que los textos de Francisco Suárez, de Juan de Mariana, de Luis de Molina, de Roberto Belarmino en su caso, y los profesores mismos que asimilaron esos textos para enseñar en la Nueva Granada, y las bibliotecas en las que estuvieron esos textos influyeron poderosamente en la independencia. Y ya aquí me anticipo un poco para contarles, por ejemplo, que en el discurso de defensa, o en la defensa de Nariño y su abogado Antonio Ricaurte, con motivo de la acusación a que lo sometieron por la traducción y publicación de los derechos del hombre y del ciudadano de la Asamblea Nacional Francesa, Nariño acudió a los textos de Tomás de Aquino para demostrar que lo que estaba diciendo sencillamente desde mucho tiempo atrás venía sosteniéndose por muchos autores, y además acude, pero curiosamente Nariño, yo lo digo, así lo expreso en el texto, espero que no me vengan rayos y centellas, yo lo que digo es que Nariño eso lo utilizó como una estrategia de defensa ante la Real Audiencia, y porque en donde se ve el verdadero Nariño, ahí en esa misma defensa, es en la impronta de la Ilustración española, con citas expresas de ilustrados españoles como Valentín de Foronda, que claramente no es de la escolástica, sino de la Ilustración, por mencionar un ejemplo. Con esto quiero decir es, Nariño fue un hombre tan valioso, un hombre universal, que tuvo una gran formación escolástica. Él estudió en San Bartolomé, no todo el tiempo, pues no terminó sus estudios, se fue en buena parte autodidacta, pero estuvo en el San Bartolomé y recibió la influencia escolástica, pero además recibió la influencia de la Ilustración, y bien, bueno, pues, y también de las ideas norteamericanas, en el arcano sublime de la filantropía y en el santuario que era la casa de Nariño. A la entrada de la casa de Nariño se veía un retrato de Benjamin Franklin y al lado uno de Juan Jacobo Rousseau, pero sin embargo además sería la formación escolástica. Pero bien, entonces ese punto para hacer referencia a que la escolástica es determinante. En segundo lugar, la Ilustración. Pues en forma muy sintética, ustedes saben muy bien que la Ilustración surge en Francia, primero en Inglaterra, con todos los escritos, sobre todo de John Locke, en torno a la tolerancia religiosa. Él escribió varios ensayos sobre la tolerancia, y posteriormente la proyección de Locke en Francia. Pues hay tanto que decir, pero bueno, mencionemos por ejemplo la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, en la que creo que son 18 volúmenes. Se trató de condensar el pensamiento, pero el referente fundamental, eso lo dice Voltaire en las cartas filosóficas. En una de las cartas, cuando estuvo en Inglaterra, llegó a Francia y dijo: no, Newton, me tiene impresionado Newton. Su ley de la gravitación universal es un llamado al pensamiento. No podemos seguir dependiendo del autoritarismo, del criterio de autoridad, de un solo autor, de las órdenes impartidas por catedráticos implacables. No, hay que abrir el pensamiento, hay que encontrarse con la naturaleza. Los hombres debemos conocer por la vía del contacto estrecho con las leyes de la naturaleza lo que domina en realidad las leyes del mundo. En fin, ahí es ese movimiento, es la Ilustración, es el nuevo pensamiento. Incluso cuando en algún momento, un poquito de agua, estoy desahogando demasiado. Pero tienes ahí. Muchas gracias. Cuando en algún momento yo pensaba en cómo motivar este texto, pues obviamente el bicentenario, claro, pero es que nosotros, ahora que estamos hablando de las reformas educativas, estamos reclamando una nueva Ilustración.
una nueva ilustración, un gran remesón del pensamiento. Pero bueno, eso fue la ilustración. Entonces pensemos en, démosle cabida a la razón, dejemos de depender de la superstición. No todos son ateos. De hecho, esa creencia de que todos los ilustrados franceses son ateos, eso no es cierto. Tal vez Holbach fue ateo, pero por ejemplo Rousseau no fue ateo. Es más, él era de Ginebra, era de formación calvinista, después se convirtió al catolicismo por conveniencia, cuando estaba de novio de Madame de Farnese, y después volvió a ser calvinista, y en fin, pero él no era ateo. Voltaire tampoco fue ateo, podría ser deísta, que es como cercano al panteísmo, al panenteísmo, pero no fue ateo. Y la ilustración pues se encuentra con todo esto, ahora en el pensamiento. Esa ilustración tiene su eco en España. ¿Y quién es el receptor de la ilustración en España? Pues obviamente, si en España, muerto Carlos II el hechizado, no hay prosecución de los Austrias, sino que arriban los Borbones, después de la Guerra de Sucesión Española, pues obviamente los receptores de la ilustración son los Borbones españoles. Y López Michelsen, bueno, ahí estoy de acuerdo también, es absolutamente claro, con llamar a Carlos III el rey libertador. Carlos III, que se rodeó de personajes ilustrados desde la élite arriba de los cargos públicos, como el conde de Aranda o el conde de Florida Blanca, Carlos III auspició la ilustración, la favoreció, la acogió, defendió, curiosísimo, porque era absolutista. Es que hay cosas que uno, pese a ser absolutista, acogió la ilustración. Es que la ilustración no era la revolución. La ilustración sirvió de germen para la revolución, pero no fue la revolución. Y es más, Voltaire, por ejemplo, era amigo personal de Catalina de Rusia, amigo personal de Federico II de Prusia, de manera que la ilustración no necesariamente es la revolución. Bien, pues en España Gaspar Melchor de Jovellanos, de la segunda ilustración española, escribió un elogio precioso, que eso hay que leerlo, que se llama el elogio de Carlos III, en el que relata lo que significó Carlos III para el pensamiento, para la revolución del pensamiento. En fin, otro ilustrado español interesantísimo es Jerónimo Benito Feijoo, o Benito Jerónimo Feijoo. Tiene una obra que se llama Teatro Crítico Universal, que son varios volúmenes. En esa obra, por ejemplo, en esa lucha contra la superstición, relata el caso de Lucerna, en la que en un monte de Lucerna decían que se aparecía en la cima Poncio Pilatos, y Poncio Pilatos, arrepentido de lo que había hecho durante el juicio de Nazareno, se aparecía allá en esa cima, y el que lo viera moría irremediablemente en el año siguiente. Entonces Benito Jerónimo Feijoo hace énfasis en todo esto para destacar lo que significaba la superstición y cómo había necesidad de ahondar en una ilustración. Bueno, pues resulta que nosotros tuvimos una fortuna grandísima, y es que en 1760 la corona española manda a la Nueva Granada a un médico formado en España de una inteligencia superior, que se llamó José Celestino Mutis. Y José Celestino Mutis hace cosas extraordinarias. Una, por ejemplo, es la inauguración de su clase de matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en las que defiende la teoría de Copérnico, y la otra pues es haber fundado la expedición botánica y haberse rodeado de los grandes ilustrados granadinos. Ahí estuvo el sabio Caldas, estuvo Antonio Nariño, estuvo Jorge Tadeo Lozano, estuvo Francisco Antonio Sea, estuvo Miguel de Pombo. Es decir, se llenó esa es la ilustración granadina. Esos ilustrados granadinos que se formaron en torno al sabio Mutis, con justicia llamado el sabio, fueron todos de orientación científica. Les relato, por ejemplo, un caso,
no puedo contar todo, pero por ejemplo, Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas, que también fue partícipe de la expedición botánica, fue literalmente un genio. Ese personaje poco conocido era gran amigo de Antonio Nariño. Pedro Fermín de Vargas fue rosalista, puedo contarles que fue rosalista, y Vargas, dicen todos, incluso hay testimonios, hay un oidor que dice, que advierte al reinato y a la Real Audiencia, dice: tengan cuidado con ese Pedro Fermín de Vargas, que si a ustedes les parece Nariño complicado, no se imaginan lo que significa Pedro Fermín de Vargas. Era un hombre cultísimo, un hombre valiosísimo, abogado, un jurista formado en el Rosario. No digo graduado porque no se graduaban en el Rosario, se graduaban en la Universidad Tomista, porque el Rosario no era universidad, era un colegio mayor, como el Colegio de San Bartolomé. Las universidades eran la Universidad Javeriana y la Universidad Tomista. Y la Javeriana, como se fueron los jesuitas, entonces quedó solamente la Universidad Tomista. Pero Pedro Fermín de Vargas era un jurista. Él, cuando tenía por ahí unos 27 años, huyó de Santa Fe con la señora de otro señor, con la señora de una señora casada, pues, y el señor le apellido un niño, y se fue con Pedro Fermín de Vargas. Pedro Fermín de Vargas huyó de la Nueva Granada porque eso era gravísimo, obviamente, y se utilizó varios seudónimos, estuvo en Centroamérica, después se fue para Europa, pero lo que les cuento es que él vivió de la medicina, y era un jurista, porque era una mentalidad científica, la mentalidad del contacto con la ciencia, con la naturaleza, lo que les enseñó el sabio Mutis. Se defendió con eso. Ese Pedro Fermín de Vargas no se sabe cuándo murió ni dónde murió, parece que en 1811, y dicen que en Nueva York, pero no hay claridad sobre ese tema. Pero bueno, la ilustración además, lean y hablen en español, no tienen por qué utilizar el latín, abran sus mentes, utilicen la lengua nacional, en fin. Bueno, tercera influencia a la que le dedico bastante espacio, que es la revolución independentista norteamericana. Yo no necesito sino recordarle lo siguiente: Nariño, en La Bagatela, no una sino varias veces, escribió con admiración de la Constitución de los Estados Unidos, y escribió con admiración sobre la Declaración de Independencia que redactó Thomas Jefferson en los Estados Unidos. Camilo Torres defendió el federalismo en tiempos de la patria boba, en buena parte inspirado en el federalismo de los Estados Unidos. El enfrentamiento entre Nariño y Camilo Torres, Nariño centralista y Camilo Torres federalista, giró justamente en torno a cómo se estaba interpretando el federalismo de los Estados Unidos. Nariño decía: nosotros no podemos adoptar el federalismo en esta primera república que hasta ahora se está tratando de cimentar. Si hacemos eso, nos van a reconquistar. Y eso fue lo que pasó en últimas. No estoy echando países para Camilo Torres, pero eso pasó. Entonces, el punto es que la admiración de la generación precursora por la independencia de los Estados Unidos es total y está probada documentalmente. Es más, en las constituciones de las diferentes provincias después de 1810, como la Constitución de Cundinamarca en 1811, la otra Constitución de Cundinamarca en 1812, la Constitución de Antioquia, la Constitución de Cartagena, siempre se tuvo como punto de mira Estados Unidos. Y la influencia, bueno, no solo Estados Unidos. Cuarto, la influencia francesa, el pensamiento sobre todo de Rousseau y de Montesquieu, que se percibe claramente en esas constituciones, que se cita por Nariño en La Bagatela, que se cita por Camilo Torres, que es evidente Pedro Fermín de Vargas, que es palmario en Ignacio de Herrera, otro rosarista insigne, interesantísimo. Cuarta influencia, o quinta, no sé, presidente, yo estoy tratando de sintetizar, pero yo no quiero descansarnos con un relato larguísimo, no, yo si quieren
Es que uno se encarga de todo, pero bueno, una quinta proyección, una quinta influencia que es preciosa, es la influencia de los dominicos que defendieron a los indios contra los abusos de los conquistadores. Eso no se quedó simplemente allá en el siglo XVI, eso revivió y con fuerza en tiempos de la independencia. Y, doctora Laura, el gran representante de esa apelación a los dominicos de los tiempos de la defensa de los indios ante los abusos de los conquistadores fue un rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, pariente de la doctora Laura, que era Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Juan Fernández de Sotomayor y Picón escribió una obra preciosa que se llama El Catecismo o la Instrucción Política. Y en ese catecismo, con el método catequista, que es el método de preguntas y respuestas, él responde a las preguntas. ¿Qué legitimidad tiene la corona española sobre los territorios de la Nueva Granada? Responde él, ninguna. ¿Qué esgrimieron para defender sus posesiones en la Nueva Granada? La bula intercetera de Alejandro VI. ¿Qué fundamento tiene la bula intercetera de Alejandro? Ninguno. Ese es el cura Juan Fernández de Sotomayor, que obviamente fue perseguido hacia 1800. Fue el primer grito de independencia lo pronunció formalmente en un sermón el cura Juan Fernández de Sotomayor en Monpós, siendo párroco de Monpós. Después Fernández de Sotomayor tiene que esconderse, lo destituyeron de sus cargos, después de todo esto, después de la emancipación, recobra todos sus derechos, fue rector del Rosario, obispo de Cartagena, un hombre valiosísimo, Juan Fernández de Sotomayor y Picón. Con eso les pongo de presente, con prueba documental, otra fuente de inspiración de las ideas políticas de la independencia y la emancipación. Bien, una sexta influencia para la independencia fueron los fueros municipales, lo que Tomás y Valiente llama el localismo jurídico. En la España de la Alta Edad Media se fueron, a raíz de la toma de España, de la España visigoda, pues digamos así, por los musulmanes, desde la misma batalla de Guadalete, desde 710 los españoles siempre inician la reconquista. Y la reconquista implicaba estimular a los pobladores de las nacientes ciudades españolas, y para eso se concedían por los señores del medioevo o por los reyesuelos del medioevo, se concedían derechos, libertades, privilegios que se fueron afirmando a lo largo de la historia como los fueros, hasta que con Fernando el Santo se hace una compilación de los fueros con el fuero juzgo. Pero estos fueros municipales, esas libertades y derechos, por ejemplo, hay uno que a mí en particular me interesa muchísimo, que es el principio de no poder haber impuestos sin representación, que en su época no podía haber ayuda sin representación. Esos fueros se van transmitiendo después ya con las monarquías absolutas españolas pierden importancia, durante los Borbones prácticamente es ninguna. Algo queda hoy en los fueros de Navarra, por ejemplo, el País Vasco, pero en cambio aquí, en la América española, aquí los fueros fueron determinantes. Yo en uno de los capítulos del texto en que me refiero a la Revolución de los Comuneros, hago alusión a los fueros, y es que me parece clarísimo lo que pasó en San Gil, lo que pasó en Socorro, lo que pasó en Tunja, todo lo que aconteció alrededor de los cabildos era indudablemente la influencia de los fueros. Y si uno quiere ver más aterrizado en un documento político la influencia de los fueros, la ve clarísima en el Memorial de Agravios de Camilo Torres, cuando Torres reclama por la injusticia
de la Junta de Sevilla al no incluir una representación acorde con la población de América, o también lo ve en Ignacio de Herrera, en las reflexiones de un americano. También hay una clara proyección de los fueros españoles. Bueno, y ¿qué les digo yo? El texto trata de la independencia y la emancipación, hablo del Libertador Bolívar, por supuesto, y hablo de Santander. Recojo una carta de dos cosas de Bolívar, solamente anecdótico, esto no se puede volver una cosa a la fin. Bolívar, por ejemplo, le manda una carta a Santander, es una carta a Santander en la que habla de Rousseau, en términos tan elogiosos que yo no necesito simplemente transcribirla para demostrar la indudable influencia de Rousseau en Bolívar. De hecho, Bolívar, en su educación, que tuvo mucho de europea, parece que recibió claramente la impronta del Emilio de Rousseau bueno, y también hay en el testamento de Bolívar, en el testamento de Simón Bolívar, hay un artículo, cuando lo vean, es lindísimo, hay que leerlo, es como el artículo séptimo, la disposición séptima testamentaria del Libertador, dice: y ordeno que el libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau sea entregado a la Universidad de Caracas. Porque ustedes ven que la influencia francesa es determinante en la independencia y la emancipación. Y lo digo porque en el Rosario, en las revistas, de la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, encontramos textos valiosísimos en una polémica inolvidable que se presentó entre Leopoldo Primi y el profesor Estrada Monsalve. El profesor Estrada Monsalve sostenía que Bolívar era atomista y Leopoldo Primi se dedica a demostrarlo, señor, la influencia en Bolívar es esencialmente francesa. Yo digo aquí en el texto que la razón la tenía Primi, pero no voy a ahondar en el tema, pero pues no creo que es suficiente, presidente. Si quiere alguna pregunta o algo, con mucho gusto. Muchas gracias. Señor Mauricio Plazas Vega, a nombre de la Academia le doy las gracias por su labor. Usted ha preparado un libro especialmente para la tercera jornada del Bicentenario, que ha estado precedida por importantes exposiciones de académicos que lo antecedieron, como el doctor Juan Camilo Restrepo, el doctor Moreno Ortiz, y ahora ustedes es la tercera, que conste en el acta que es la tercera conferencia especial que tenemos para cumplir con los requisitos obligaciones que adquirimos con la Vicepresidencia de la República de hacer estas conferencias que serán publicadas. Pero usted además tuvo la generosidad inmensa que le reconozco de escribir este libro con la propiedad, intensidad y desvelo que le han causado una dolencia que nos conduele a todos y que le deseamos sea superada. Y al felicitarlo, le voy a dar la palabra a los señores académicos. Expresar que es el pensamiento de todos, una felicitación a Mauricio por esta prodigiosa conferencia, nos ha deleitado de una manera impresionante y estamos ansiosos de ir a leer ese libro, porque quedamos con mil cosas seguramente que vamos a encontrar ahí. Y yo quisiera simplemente para lanzar esa búsqueda que haremos en el libro. En la conclusión decías que es indudable que en el caso de Bolívar la influencia francesa. Aquí hemos tenido unos debates enormes sobre esas múltiples influencias en nuestras instituciones. En ese ámbito de influencias, la figura de Napoleón la tocas en alguno de los capítulos. Pero les cuento una cosa, otra anécdota. Yo soy un seguidor metodológico de siempre de Jorge Guillermo Federico Hegel, llamado el emperador del pensamiento, y siempre me he dedicado mi vida a tratar de demostrar que Hegel no era Mussolini en pañales
y que realmente la dialéctica hegeliana fue la que nutrió al materialismo histórico y dialéctico marxista, y que hay una izquierda hegeliana y una derecha hegeliana, inclusive un liberalismo de estirpe hegeliana. Pues la anécdota es la siguiente. Resulta que cuando estaba escribiendo sobre Bolívar, pues viene el tema de la acusación a Bolívar por sus tendencias monárquicas, por el proyecto de constitución de Bolivia. Y entonces dije, y ahí me acordé de Napoleón y dije lo siguiente, escribí lo siguiente, dije, Hegel dijo, cuando vio en Jena llegar a Napoleón, que había llegado el espíritu del mundo montado sobre un caballo, y ha debido decir que cuando Bolívar llegó a Santa Fe, que había llegado el espíritu del mundo montado sobre otro caballo. Y resulta que el que me lleva a esto, esta anécdota, es el maestro Germán Arciniegas. Germán Arciniegas hace una referencia a las lecciones sobre la filosofía de la historia universal de Hegel, lamentándose de Hegel. Y yo me metí en las lecciones de filosofía de la historia universal y Hegel murió en 1830, el mismo año en que murió el Libertador. Y Hegel dice en las lecciones de filosofía de la historia universal, dice, sí, el espíritu del mundo va de Oriente a Occidente. Esa es la teoría hegeliana, que va de Oriente a Occidente. Pero sobre América, yo no voy a opinar, porque América es Europa. América está por fuera de la historia. El espíritu del mundo no lo puedo identificar con América. Y no puedo predecir el futuro porque el búho de Minerva tan solo habla su vuelo cuando se levanta el crepúsculo. Y a raíz de eso me tocó renegar de Hegel. Entonces digo, es absolutamente inadmisible que un filósofo de la categoría de Jorge Guillermo Federico Hegel haya ignorado nada menos que al libertador Simón Bolívar. Evidentemente, si hubo un espíritu del mundo montado sobre un caballo que llegó a Jena, hubo otro espíritu del mundo montado sobre un caballo que llegó a Santa Fe. Ahora, Napoleón y Bolívar, si a Bolívar se le propuso ser un monarca, y parece que cuando se presentó esta situación de la conspiración septembrina en 1828, dicen que hubo contactos con la nobleza francesa para encontrar la posibilidad de que se empezara una especie de monarquía y tal. Yo sobre ese particular digo que al libertador Bolívar no se le puede abordar desde la óptica del proyecto de constitución de Bolivia ni de lo que ocurrió con la dictadura o ese tipo de cosas, porque es que al hombre hay que conocerlo en su existencia y en sus circunstancias y en su vida toda. Y por ejemplo, la Carta de Angostura o por ejemplo la Carta de Jamaica son documentos que son absolutamente expuestos por un verdadero republicano. Pero sí, pues evidentemente era un hombre como Napoleón fue un hombre. Y pues sí, es curioso, por ejemplo, que en Francia, pues muchos lo han dicho, Napoleón es la síntesis de la Revolución Francesa. Y es Napoleón. Pues no sé, Bolívar, qué iba a pasar aquí, pero finalmente pues vino el tema de 1828, después la enfermedad, la separación de Venezuela y después la muerte del Libertador. Pues ahí sí me tocaría echar mano de Hegel, pues ahí sí, bueno, no he hecho mano, es real, el Libertador murió. Pues ya, ¿qué habría podido suceder si hubiera sobrevivido? No lo sé, pero sí, eso me hace acordar de eso que escribí sobre el tema de Napoleón y Bolívar. Tiene la palabra el doctor Ornelas. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero unir mi voz a las felicitaciones y a complacencia por esta magnífica conferencia que nos ha brindado Mauricio, además de celebrar de manera muy especial ambas dedicatorias, pero la segunda porque quienes fuimos discípulos de Alirio Gómez y comenzamos esa tarea por allá en la década de los 70 de enseñar o de abrir la cátedra de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad de Rosario, pues no podemos olvidar.
A propósito de las anécdotas sobre Napoleón y sobre Bolívar, me viene a la mente rápidamente dos. La primera, cuentan varios historiadores que cuando Bolívar fue coronado en Notre Dame, o se autocoronó en Notre Dame como emperador de los franceses, Bolívar había recibido invitación para estar en los estrados de la catedral, hoy calcinada en una parte de París, y rechazó la invitación y se mezcló entre la muchedumbre y asistió a la coronación como uno más, un ciudadano más de París en ese momento, por considerar que Napoleón había traicionado los ideales de la Revolución Francesa. Y no sigo en ese tema porque puede haber un gran debate y seguramente no vamos a terminar. La segunda anécdota tiene que ver con Beethoven. El gran músico había dedicado la partitura de su Sinfonía la Heroica a Napoleón, y cuando se enteró de la coronación de Napoleón en Notre Dame, rasgó la partitura y la botó, por considerar que había precisamente traicionado los ideales al proclamarse emperador. Y eso me lleva a otra inquietud que seguramente la abordas muy bien en tu obra, y es la del rastro republicano que seguramente marcó en los ideales de los próceres de la Revolución Francesa. La metodología que ha seguido es impecable. La historia de las ideas políticas finalmente se radica en la cabeza, en el cerebro de quienes profesan esas ideas. No es una idea abierta, sino es una idea, no es una historia abierta, sino una historia de ideas. Por lo tanto, pues debe seguir un método riguroso de quienes profesan esas ideas, generalmente personalidades muy influyentes, que logran que trascienda a los ámbitos de los campos de batalla, o de los púlpitos, o de las universidades. Pero la idea del republicanismo tiene una fuente clara en la Constitución de Filadelfia, que es un republicanismo subyético. Es la primera república moderna de los Estados Unidos, eso no hay ninguna duda. Y luego, en el proceso de independencia y de emancipación neogranadina y la iberoamericana en general, esa es otra dimensión bien interesante, ¿no? Los próceres argentinos, las logias de Lautaro, San Martín, en fin, los ecuatorianos, está claramente señalado que estos estados, estos territorios, estas antiguas colonias deberían convertirse en repúblicas, un poco a la manera de los Estados Unidos, pero un poco a la manera de una tradición republicana que viene narrada en la idea de las historias políticas, que inicia, pues si uno quiere remontarse atrás al siglo XIII con Marsilio de Paula, que seguramente no mencionas, y su Defensor Pacis, y luego que va a ser recogida por Harrington, y luego va a traspasar el Atlántico y va a llegar a los Estados Unidos, donde Locke, entre otras, hizo una de las constituciones o de los documentos fundamentales de una de las 13 colonias iniciales, que es la de Carolina, con un espíritu poco republicano y más bien feudal. De manera que ahí Locke no es tan atendido por los padres fundadores de la independencia americana, pero bueno, eso es una cosa más. De todas maneras, está marcada esa posición republicana, que es una emanación de la idea de que la Vox Populi, Vox Dei, que es recogida por el tomismo, como tú lo has señalado, y que llega finalmente a la Revolución Francesa, no de la mano de Rousseau, que llega a la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, no de la mano de Rousseau, sino de la mano de otro filósofo un poco menos brillante, un exclérico, un miembro del primer estado, que era el abate Emmanuel José Sieyès. Entonces, pues, lanzo esta inquietud para que la recojas tú con toda tu sapiencia y toda tu información, porque de alguna manera eso trascendió de forma contundente y eficaz a los próceres que lucharon por una república en las tierras de las antiguas colonias españolas y de manera muy especial en la Nueva Granada. Sobre esa intervención, a ver, primero me acordaba, a medida que hablabas de la obra, del proyecto de la República de los Estados Equinocciales de Antonio Nariño, en el que esa expresión republicana es tan clara y en el que además la influencia de Rousseau es notoria. También me acordaba de un libro
de este Urmeña Cervera, a quien cité hace un rato, que se llama Bolivia Republicano, en el que expone toda esta temática de la impronta republicana y desde luego ese proceso, por eso le dediqué páginas al proceso de independencia de los Estados Unidos, porque realmente a eso hay que echarle una mirada. Es que toda la visual de todos los personajes de la independencia terminaba allá en los Estados Unidos. Y sobre Sieyès, pues cuando es una cosa muy interesante la concepción esta de la soberanía, del tránsito de la soberanía popular a la soberanía nacional, lo que propone Sieyès, de dónde sale la concepción de la soberanía nacional y efectivamente, como tú lo dices, en realidad el republicanismo ya, la proyección verdaderamente allá en la Francia de la Revolución, en la Asamblea Nacional y en lo que sigue posteriormente es de la parte más de Sieyès. Ahora, no es como Caro aquí que dijo soberanía nacional después de los Estados Unidos de Colombia, porque había que centrar la soberanía en la nación y no atomizarla en los estados de los Estados Unidos de Colombia, sino que es la soberanía nacional un criterio profundamente democrático, que es el de Sieyès, que es que no basta ser el pueblo, se necesita ser la nación. Pero eso es un tema, digamos, más, pues que nos salimos, pero sí, me parece, y Locke, también estoy de acuerdo con el cuestionamiento, efectivamente tuvo que ver con la Constitución de California, pero además Locke, el padre del liberalismo, fue esclavista y dueño de esclavos, y fue un burgués bastante adinerado, que tiene esa palabra, eso es curioso, es igual, tal vez mencionar a José Félix de Restrepo, que fue profesor de Camilo Torres y profesor de Sabio Caldas, y que tanto influiría en el constitucionalismo colombiano y en la abolición de la esclavitud, primero de la esclavitud de vientres. Eso para 1821 fue fundamental. Pero bueno. Es verdad, me siento supremamente complacido con la magnífica charla de Mauricio, compañero de tantos años, somos de la casa y por esa razón me siento supremamente complacido y realmente regocijado con esto. Como no se trata de avanzar más en muchas cosas que daría el tema y muchas horas, solamente recordar un par de anécdotas muy pequeñas. Voltaire y la influencia que tuvo en la enciclopedia y desde luego allá la influencia de la Ilustración. Se dice que fue bautizado 2 veces, pero el obispo de París decía que en lugar de haberlo bautizado 2 veces, dado su anticlericalismo, que era mejor que lo hubieran poblado 2 veces. Y la otra, que desde luego la admiración que sentía Voltaire por el gobierno de Inglaterra, y decía que allá no tenían problema porque si el gobernante no servía, simplemente lo echaban al mar, y que por eso era una isla que tenía mar por todas partes, y de ahí la estabilidad de su gobierno. Nuevamente, Mauricio, un abrazo. Manifestarle una calurosa felicitación al doctor Mauricio por esta magnífica conferencia y como preámbulo al libro que nos anuncia que todos leeremos con mucho cuidado. Quiero simplemente hacer 2 observaciones sobre el pensamiento político del Libertador, apoyándome entre otras cosas en un libro que acaba de salir por estos días, una historiadora peruana americana, Mary Arana, que tiene el mérito de ser una biografía que se apoya mucho en fuentes americanas. Ella es una scholar que ha trabajado siempre en Estados Unidos y, a diferencia de las biografías tradicionales de Bolívar,
pues es una biografía que nos muestra el pensamiento político del Libertador a través del pensamiento y los archivos de los Estados Unidos. ¿Y qué sale en claro de esa magnífica biografía? Claro, Bolívar era un lector, y un lector incansable de textos franceses, de Voltaire, de Rousseau, los llevaba en sus correrías por los Andes y por las llanuras. Pero el pensamiento de Bolívar siempre fue muy autónomo y autóctono. De este libro sale en claro, por ejemplo, como uno de los principales motivos de distanciamiento que afloró en la conferencia de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, es que San Martín llegó con una idea ya muy elaborada de traerse un monarca para lo que era el antiguo virreinato del Perú, que ya lo daban por independiente ambos generales. Y ese fue uno de los motivos que los distanció en esa célebre conferencia, a la cual infortunadamente no quedaron actas formales, pero que es una conferencia de gran importancia en la historia política nuestra. En segundo lugar, este libro deja muy en claro que si bien Bolívar fue admirador de la Revolución Americana, no la tomaba como un modelo para nosotros, la Constitución de Filadelfia. Bolívar siempre mostró una reserva inmensa contra el federalismo, en todas sus expresiones, y eso lo hizo muy claro en el Congreso de Punta. Siempre que él oía hablar o podía opinar sobre federalismo, lo señalaba como un factor de debilidad que se le iba a inocular a la nueva república. Entonces, el pensamiento de Bolívar en ese sentido no puede uno decir que fue calcado o tomado de las constituciones americanas, porque precisamente el eje vertebral de la Constitución de Filadelfia y el pacto estadual de los Estados Unidos era un pacto que no convencía a Bolívar. Y finalmente también esta señora muestra claramente que Bolívar siempre mantuvo unas reservas muy grandes con relación a Napoleón. Él lo admiraba. A Perú de la cual le dijo en las charlas de Bucaramanga que él procuraba, que él tenía cierta admiración por Napoleón, pero que no hablaba de él mucho porque lo iban a tachar de bonapartista y de amigo de los dictadores. Y finalmente, cada que se rozó 2 o 3 veces en su vida con Napoleón. Ya ha sido señalada la ocasión de la coronación, pero también en Italia lo vio de lejos. Siempre lo vio con mucha reserva, lo vio con unas tentaciones cesaristas que nunca fueron las del Libertador. De manera que cuando el Libertador dicta o imagina sus constituciones desde una hamaca o desde una flechera por el Orinoco de lo que podía ser las nuevas repúblicas, yo creo que más bien hay que darle el mérito al Bolívar mismo, el que se imaginaba, cuando habla del poder moral que debe tener la nueva constitución de estos países. Bolívar imaginaba repúblicas, Bolívar no copiaba esquemas de repúblicas. En todo caso, Mauricio, que las constituciones de los Estados Unidos se tuvo como referente fundamental para las constituciones, me refería a la Primera República, de 1811 hasta 1816, la Constitución de Antioquia, las 2 constituciones de Cundinamarca. Incluso cuando se presenta este tema de Bolívar acerca de su preocupación por el federalismo, me acordaba yo cómo en Nariño hay un cambio. El Nariño centralista de la época de la Primera República
pasa a ser un niño federalista en la naciente República de Colombia, realmente. Y hay una anécdota que tal vez es bueno recordar también, y es que Páez le mandó una carta a Bolívar pidiéndole que se proclamara monarca. Y Bolívar le dijo que él no tenía de ninguna manera la intención de convertirse en un emperador americano. Pasar esta magnífica conferencia que hemos escuchado del doctor Mauricio Cuartas, sin manifestar mi admiración, en primer lugar, por la profundidad de sus conocimientos y la amplitud de sus conocimientos. En segundo lugar, por la forma como nos ha presentado este panorama relacionado con lo que fue la ideología de la independencia. Realmente, la conclusión que uno saca al escuchar su conferencia es que el pensamiento humano se nutre de muchísimas fuentes, de toda clase de fuentes. Pues aquí vemos en esta exposición que el pensamiento de nuestros próceres de la independencia se alimentó del tomismo, del realismo, del racionalismo, hasta del idealismo, que ya apareció en los últimos años. Realmente eso me pone presente también la frase de Ortega y Gasset, que siempre la recuerdo, es que en el momento en que cualquier persona quiera profundizar en un determinado pensamiento, para poder llegar a la esencia de ese pensamiento, tiene necesidad de recorrer toda la historia del pensamiento que hizo posible esa determinada combinación. Y eso es lo que hemos escuchado al asistir a su conferencia. Una gran variedad de fuentes de pensamiento que usted ha sintetizado de una forma admirable. Muchísimas gracias por su exposición. Tiene la palabra, doctor Trujillo. Bueno, yo también comienzo, doctor Mauricio, por asociarme a las felicitaciones que le han expresado todos y cada uno de quienes han intervenido esta tarde. Me parece que es una conferencia realmente magistral. Usted navegó con infinita propiedad intelectual y con una gran idoneidad sobre el escenario histórico tan complejo que constituyó ese tránsito de los dos siglos, del siglo XVIII al siglo XIX, y más complejo aún cuando ese tránsito se da en una parte del mundo que es y no es el resto del mundo, que es Europa pero que no es Europa, y que tiene tantas implicaciones tanto intelectuales como políticas. Me descubro frente a su conferencia, me siento sumamente complacido de haberla oído, de haber aprendido cosas, y creo que pues honra a la academia el texto que se va a publicar, y honra a la historia del derecho. En fin, me siento muy complacido con haberlo oído y por eso lo felicito también. Claro, quiero comentar un par de cosas que tienen que ver con las influencias a las cuales ustedes se refieren, doctor Mauricio, con tanta propiedad. No dudo en que ese proceso tuvo múltiples influencias, claro, y usted lo menciona con mucho conocimiento de causa. Pero a veces me da la impresión de que el 20 de julio y el 7 de agosto no son tanto dos momentos brillantes de un proceso que se cumplió en el comienzo del siglo XX, del siglo XIX, sin solución de continuidad, sino de pronto son dos expresiones de una evolución histórica que tuvo por la mitad solución de continuidad. De pronto lo que el 20 de julio significó no se parece tanto a lo que significó el 20 de agosto,
como parecería entenderse en el estudio de la historia más o menos tradicional de nuestro país. Más allá de las múltiples influencias, no sé qué opina usted, pero me parece a mí que todo el fenómeno del 20 de julio, para llamarlo de alguna manera, fue un fenómeno que, sin perjuicio de las múltiples influencias, tuvo un eje fundamental, que fue el pensamiento tradicional, digo tradicional porque es muy viejo, el pensamiento español, que hubo sus veces en la Edad Media, en la Edad Alta. Usted mencionó los fueros territoriales, pero es que en el siglo XII ya había constitucionalismo español, que por cierto Juan de Mariana es uno de los grandes representantes del cura Juan de Mariana, que no lo conocía el jesuita o de Dominico, pero Mariana era constitucionalista de ese constitucionalismo medieval español. Es que uno se encuentra por ahí, no sé si alguna vez lo mencionamos en algún otro momento aquí, uno se encuentra aquí con que en 1188, que eso es decir, vamos a poner casi que 1000 años, en 1188 las Cortes de León, por primera vez en la historia de Europa, convocaron a las ciudades. Eso no fue la Carta Magna, fue lo que llamaron la Carta Magna Leonesa, de manera que el principio de representación es español, el principio de representación no es inglés, como dice la historia oficial de la modernidad. Y es fácil descubrir, no hay que ser un genio para saber que 1188 fue el primero, que 1215, que es donde supuestamente se hunde la raíz del parlamentarismo moderno. Ya la UNESCO misma, lamentablemente, hace 3, 4 o 5 años reconoció oficialmente eso. El testimonio documental más antiguo que existe del parlamentarismo en Europa es la Carta Magna Leonesa de 1188. Entonces, hay un pensamiento sumamente vigoroso en la Edad Media española que se expresó en la Carta Magna Leonesa, que se expresa en la serie de fórmulas de los aragoneses para elegir su rey. Nosotros que solo somos iguales a vos, pero que juntos somos más que vos. En el siglo XII se le decía eso al rey. Entonces hay un constitucionalismo español que claro, que recogió la escolástica de la escuela de Salamanca, como usted decía, pero yo quiero significar que Suárez, por ejemplo, Suárez nació primero, no solo que Locke, nació primero que Hobbes. Y Suárez es un contractualista, como también lo fue Hobbes, como también lo fue Locke. Probablemente no existe una concepción contractualista en Europa primero que la de Suárez. Es que Suárez, como no existe tampoco un movimiento por las libertades y los derechos de los fueros locales antes de 1500, como el 1520, el de los comuneros de Castilla. Cuando se producen los comuneros de Castilla no había nacido ningún pensador moderno salvo Maquiavelo. Entonces hay una fortaleza en el pensamiento español que la historia oficial de la modernidad no recoge. Y que no recoge, pero que me parece a mí que tuvo que ver con el 20 de julio. De alguna manera, la escuela de Salamanca es hija de eso, de alguna manera Mutis es hijo de eso, de alguna manera Camilo, esta gente de la generación precursora de la independencia, sin perjuicio, repito, de otras influencias, es fundamentalmente hija de ese pensamiento. Me parece que vale la pena como rescatarlo, porque la generación libertadora es otra cosa a mi juicio. Ya no es hija del pensamiento español, ya es hija del pensamiento moderno, que es liberal, que es hijo a su vez de la revolución gringa y de la francesa y de la inglesa, o al revés, de la inglesa, de la gringa y de la francesa, para hacer el orden cronológico. Entonces quería como poner de presente esa dicotomía, si se puede mencionar así. Puede que resulte en esta breve intervención mía, resulte demasiado esquemática, pero me parece que
que vale la pena hacer esa diferenciación entre el fenómeno del 20 de julio, que además fue una movilización civil y local, porque la hicieron los cabildos, y la del 7 de agosto, que fue una cosa que ya no se hizo en cabildos, sino ya fue de ejércitos, y que tiene toda el barniz del pensamiento liberal moderno. Finalmente quiero hacer una referencia a lo que dijo el profesor Restrepo, porque yo sí creo que Bolívar fue, es decir, América se sentó a pensar, América del Norte se sentó a pensar su país. Los gringos descubrieron, se inventaron el federalismo, el sistema presidencial, porque se sentaron a pensar su país independientemente de la herencia que recibían, a pesar de que los gringos fueron un poco o un mucho de Europa trasladada a América del Norte. Aquí en América del Sur no se sentaron a pensar su país porque ya lo habían inventado los europeos, y mientras en el 20 de julio se habló de constituciones provinciales, no hijas de la Federación Gringa, sino de los autonomismos españoles, el 7 de agosto se habla ya del Estado-Nación y se copia un Estado-Nación, se trae un beneficio de inventario, salvo en la mente de Bolívar, que se sentó a pensar su país, produjo la Constitución boliviana, que históricamente ha sido maltratada, y dice, es que ese fue el gran fracaso de Bolívar, es muy fácil ser profeta del pasado. Me parece que Bolívar lo que quiso fue sentarse a pensar su propia América, que no es ni europea ni indígena, sino otra cosa, y diseñó eso que conocemos como la Constitución boliviana, que puede ser mal vista desde ahora, pero que en ese momento estaba visorando un futuro que uno no sabía cómo le podía salir. Y finalmente, me parece que si no se hace esta dicotomía, o mejor dicho, esta dicotomía explica por qué, recogiendo una frase que le he oído por ahí a William Ospina, el escritor, novelista, entiende uno por qué Colombia ha venido creciendo con el centro de gravedad situado afuera. Me parece que el 20 de julio se hizo con un centro de gravedad situado adentro. El 7 de agosto, 9 años después o algo así, se hizo con un centro de gravedad situado afuera, o nos dejamos sacar el 7 de agosto el centro de gravedad, y de ahí hasta ahora lo hemos tenido afuera. No sé si ha sido suficientemente ordenado, pero me parece que así sea muy esquemáticamente, pues, valdría la pena, a mi juicio, que emitiera un criterio sobre esto que designadamente me he permitido comentar. Muy interesante, Augusto. Pues a ver, incluso oyéndote, olvidé mencionar a uno de los grandes analistas del tema de las ideas políticas de la independencia y la emancipación, que es Jaime Jaramillo Uribe, y en su libro sobre el pensamiento político colombiano del siglo XIX, él hace esa distinción que yo comparto y que además comento en el libro, entre lo que más o menos dominaba en el pensamiento de la independencia y lo que dominaba en el pensamiento de la emancipación, lo que él llama la generación precursora y la generación próxima. Y sí, creo que es indudable, en unos más que en otros, ¿no? Por ejemplo, en Camilo Torres la influencia de la ilustración española es total, y la influencia de la historia de los fueros es total. Oyéndote me llamaba yo mismo la atención sobre la necesidad de comentarles a ustedes que si en algún documento se ve clarísimo el tema ese de la influencia española, es en la carta a Ignacio Tenorio, en la que se trata la cuestión de las Cortes. Porque es que Ignacio Tenorio le propone a Camilo Torres, le dice: ¿usted qué opina de que convoquemos unas Cortes aquí en América para conseguir una regencia mientras salen los franceses de ahí de la usurpación? Y el documento es muy interesante desde ese punto de vista de los fueros. También estoy de acuerdo, y lo comento, en el acta del Cabildo del 20 de julio de 1810, es evidente la influencia española en esa impronta de los fueros que les mencionaba, me parece que es muy clara. Y como les decía, en la exposición de la Revolución de los Comuneros,
es indudablemente de ese talante. Pero yo, justamente para hacer ver que la impronta francesa fue muy importante en la Primera República, pese a lo que se comenta por el libro que estás planteando también, y también Carlos Stetzer más o menos se orienta hacia la misma conclusión, yo pongo de manifiesto los textos de las constituciones de esas provincias. En la Constitución de Cundinamarca en 1812, en la Constitución de Cartagena, en la Constitución de Antioquia, hay artículos que parecen redactados por Rousseau, en los que se dice que la soberanía reside en la voluntad general. Es claramente una inspiración rousseauiana. Y esa cuestión de la proyección de la Constitución americana en el pensamiento hispanoamericano, pues es que uno no puede hacer abstracción de esa amalgama que hay entre el pensamiento francés y el pensamiento americano, es decir, el pensamiento franco-americano, porque y con la proyección de Locke, porque realmente los franceses, sobre todo Voltaire y Montesquieu, abrevaron indudablemente en las instituciones políticas inglesas y en el pensamiento inglés. La revolución, el pensamiento de Montesquieu, y sobre todo de Montesquieu y después de Rousseau, es determinante en la revolución norteamericana. Y Jefferson, por ejemplo, hace un altísimo elogio de Rousseau en la revolución norteamericana. Ahora, entonces la proyección cuando decimos la proyección de la Constitución, ¿por qué avisoraban la Constitución de los Estados Unidos con tanta admiración? Bueno, pues primero pues porque ganaron, porque se emanciparon, porque estructuraron después de una lucha dura, porque no fue fácil pasar de 1776 a 1787 todo ese proceso político, hasta que se llegó a la Constitución, pero además porque los Estados Unidos heredan el pensamiento de Locke, pero el pensamiento de Locke y las instituciones inglesas se proyectan en Francia y las ideas francesas se proyectan en la Revolución Americana. En un libro en el que en lo que se ve clarísima la influencia francesa en la Revolución Americana es en el Federalista, en el texto del Federalista, que son sus artículos publicados para ambientar la Constitución del 87. También con tu intervención me acordaba de una frase de Bolívar que creo que está en la Carta de Angostura, pero esto no equivocarme, pero esa frase es espectacular, es absolutamente clara. Él lo dijo claramente: no somos indios, pero tampoco somos europeos. Y esa frase, no somos indios, pero tampoco somos europeos, es el eje de la obra de, para mí, el más significativo filósofo de la filosofía latinoamericana, que es Leopoldo Sea, en la filosofía de la historia de América. Él, como tú hablabas de realmente hay un salto, y él dice: mire, él es hegeliano, pero curiosamente no va a tener que revisar ese tema por lo que pasó con Hegel, pero Leopoldo Sea dice que vista la emancipación de las colonias en América, eso desde el punto de vista hegeliano lo llama una astucia de la razón. Sobre lo que decía el profesor Juan Rafael, yo quiero leerles una frase cortica de Luis Comellas, José Luis Comellas, que la utilicé en la introducción del texto, porque es muy diciente. Dice lo siguiente: esto ocurrió en 1949 en un congreso hispanoamericano sobre los orígenes y las causas de la emancipación hispanoamericana, y dice Comellas, dice así, comillas: con carácter general, el Congreso declara, que en el estado actual de las investigaciones y conocimientos históricos es imposible formular con caracteres definitivos una teoría general sobre la Revolución Americana y la independencia de América que fue su consecuencia. Y es verdad, realmente es muy difícil hacer depender o pretender hacer depender la impronta ideológica de la independencia americana de una sola fuente. Sí creo que y lo comento
con detenimiento, pues dentro de mis limitaciones, por supuesto, hago una referencia muy especial sobre todo a Beato Jerónimo Feijó y a Gaspar Melchor de Jovellanos para hablar de la influencia de la Ilustración. Otra referencia a los jesuitas de la escolástica española, a Suárez, a Mariana y a Luis de Molina, y también hago otra referencia específica a los fueros del localismo jurídico del medioevo español. Pero es decir, todo eso es indudable, eso no se puede negar, claro que es fundamental. Tiene la palabra el doctor Pérez. Bueno, gracias, señor presidente. No, pues en primer lugar unirme a las demás personas que han intervenido sobre el aspecto positivo de esta interesante intervención, porque realmente creo que a todos nos ha despertado muchas ideas y muchas lecturas sobre este tema que es tan apasionante. Yo simplemente quisiera hacer una referencia a la escolástica y su relación con los posteriores conceptos de soberanía, digamos que yo a veces suelo decir del conglomerado social, porque realmente históricamente esa soberanía va tomando unas connotaciones en cada momento histórico, y que en últimas es la soberanía del conglomerado social enfocada desde diferentes aspectos. Y en ese sentido, en la escolástica me recordaba el enfoque esencial con respecto a esa soberanía de la comunidad de Suárez y de Vitoria, es decir, que existe un pacto implícito, ¿no? Y entonces dice, la soberanía es de la comunidad y la soberanía nunca la enajena, es inajenable la soberanía, la delega en el soberano, pero cuando el soberano no cumple en esa época pues con ese concepto del bien común, entonces opera y hablan de la figura de la reversión de la soberanía, es decir, cuando el soberano no cumple, la soberanía regresa a la comunidad porque la comunidad es la soberana. Entonces, en últimas, si uno traslada el concepto al momento del 20 de julio de la Declaración de Independencia, pues realmente lo que opera en el fondo es una reversión de la soberanía. Estamos sin soberano, hay una situación crítica porque no hay quien responda por el bien común, y opera una reversión de la soberanía. Después, cuando se logra la independencia, viene un proceso en el cual pues hay una serie de influencias pues muy variadas, pero ahí ya se está enfrentando el fenómeno es cómo nos organizamos en este momento, y en ese momento organizarse dentro de una vida independiente donde quien se organiza en el fondo pues es el concepto de soberanía de la comunidad, que ha declarado una soberanía. Entonces, ¿qué es lo que está en ese momento, por decirlo de alguna forma, de moda, lo que está imperando? Precisamente la vista va hacia los Estados Unidos, que eso es lo que sucede, es decir, la reorganización de los Estados Unidos en su vida independiente, el federalismo, y entonces el enfoque va, por decirlo de alguna forma, universal, del mundo universal de la época, va a mirar a Estados Unidos. Pero me parece que esos dos momentos, digamos, con las inquietudes que usted ha planteado de una manera muy interesante, creo que nos despiertan a todos y a mí particularmente pues muchas ideas sobre todos estos procesos que nos invitan a seguir profundizando y a seguir dialogando sobre el tema tan interesante. Mil gracias. Alguien decía, yo no recuerdo quién, pero más o menos decía lo siguiente, es que Tomás de Aquino en el siglo XIII y el doctor Eximio y Francisco Suárez en el siglo de oro español, el uno más de casi 5 siglos y el otro más de 2 siglos antes que Rousseau, anunciaron la legitimación del poder en la voluntad popular. Eso lo llama Gómez Hoyos populismo, pero con otro criterio distinto del populismo que llamamos hoy. De manera que efectivamente es así, y es natural
que los protagonistas de la Primera República miraran con admiración a los Estados Unidos. Y es natural que miraran las instituciones políticas de los Estados Unidos. Pero además creo que también tienen razón tanto usted como Augusto en que hay necesidad de diferenciar lo acontecido en 1810 o digamos la ideología política dominante en 1810 y la de 1819 y años siguientes. Eso me parece que es absolutamente claro. Pues bueno, yo espero eso, que esto motive, que la gente lo lea y que se porten bien conmigo, no van a